Seguimos en directo a estas horas que son las 7 menos 20 prácticamente de lunes, comenzando esta nueva semana de confinamiento, y a pesar de que ayer el ministro de Sanidad volvía a insistir en que el estudio serológico arrancaría hoy, en Castilla y León, en nuestra comunidad no va a ser así. Como mínimo, nos decía ayer el presidente del Ejecutivo de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, que como mínimo hasta el miércoles todavía faltan etiquetas para identificar a las personas que participen, y también pruebas y formación de los profesionales. Vamos a escucharle. Vamos a ir dando pasos, queremos hacer lo antes posible. Nuestras previsiones es que entre el miércoles y el lunes de la próxima semana esto pueda ser una realidad. Vamos a saludar a la directora general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, que como siempre la doctora Carmen Pacheco atiende en directo a este programa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, la verdad es que bien, un poco cansada porque ya son muchos días de estar aquí mañana y tarde, incluidos fines de semana, y estamos un poco cansados, pero bueno, aquí seguimos. Pues lo celebramos, doctora. Me gustaría que nos comentara a los castellanos y leoneses cómo se va a practicar ese estudio de prevalencia que el Gobierno ha derivado a las comunidades autónomas. Pues la verdad es que es un estudio muy importante, es un estudio que nos va a permitir conocer cuál es la proporción de personas que en nuestra comunidad han sido o están infectadas por el coronavirus. La muestra que vamos a tener que testear en nuestra comunidad es una muestra muy importante, más de 10.000 personas, y por lo tanto la intendencia para preparar todo este estudio está siendo muy complicada para nosotros, porque hay que llegar a mucha gente, a mucha población en muchos núcleos rurales a veces pequeños. El estudio efectivamente en principio iba a ser realizado por el Ministerio con personal del Ejército, pero a mediados de la semana pasada se nos informó que teníamos que ser las comunidades autónomas quien lo organizara. Se ha ido recibiendo el material de una forma un tanto desigual, y con respecto a las etiquetas, que era lo último que faltaba, pues efectivamente se han recibido en este momento. El estudio va a consistir en realizar una entrevista y 2 pruebas a la población que haya sido seleccionada. Se van a seleccionar una serie de hogares, o ya han sido seleccionados, mejor dicho, a los cuales habrá que llamar inicialmente. Esta tarde se están iniciando las primeras llamadas para contactar con estos hogares, de tal forma que se les va a informar de en qué consiste el estudio y se les va a pedir que participen en el mismo. Dentro del hogar está previsto que participen todas las personas si así dan su consentimiento. A las personas que participen se les hará una entrevista en la cual se les pedirá pues una serie de aspectos clínicos, si tienen o han tenido síntomas, factores de riesgo, etcétera. Se les pedirá a través de una encuesta, a través de los propios profesionales sanitarios. Se les hará además un test serológico, es decir, los famosos test que estamos viendo hoy en día, mediante una punción en el dedo para determinar la presencia o no de anticuerpos. Y a aquellas personas que quieran se les hará una segunda prueba, que es una extracción de sangre, y es una prueba un poquito más precisa porque en este caso sí que nos permite medir cuantitativamente la cantidad de anticuerpos que tenga esta persona en sangre. Es decir, que se hará esta primera parte, la entrevista y las 2 pruebas, la primera prueba a todos y la segunda a aquellas personas que quieran acceder a ella, y estas pruebas se irán repitiendo otras 2 veces, en otras 2 oleadas, de tal forma que nos sirve para saber la infección en un momento determinado y también cómo va evolucionando en el tiempo, si la proporción de personas infectadas va aumentando a lo largo del tiempo. Es decir, doctora, que este estudio se va a realizar en 3 oleadas, si hemos entendido bien. Eso es. Sí. Una cada 21 días. ¿Cuándo se van a tener datos estimativos de esa prevalencia? Digo, para que la desescalada tenga un fundamento, ¿no? Y un estudio detrás, que es la intención y el objetivo de este estudio de prevalencia.
Eso es, se va a hacer en 3 oleadas, de tal forma que se hará el estudio durante 2 semanas, se descansará otras 2 semanas se descansará y otras 2 semanas. De tal forma que los datos de cada una de las oleadas se vuelquen, digamos, de forma inmediata en una plataforma web que va a analizar todos los resultados de forma centralizada. De esta forma nos permitirá ir teniendo datos al finalizar cada una de las oleadas para tomar medidas en la fase de desescalamiento, en cada una de las fases de desescalamiento. Antes apuntaba que esas 10.000 personas, esas familias ya han sido seleccionadas. ¿Con qué parámetros? Bueno, el muestreo lo ha realizado el Instituto Nacional de Estadística. En principio se ha realizado teniendo en cuenta una serie de parámetros, el tamaño del municipio, luego se han elegido unidades censales y dentro de las unidades censales los hogares, de tal forma que cada provincia tiene un número, cada persona ha tenido la misma probabilidad de ser elegida en cada una de las provincias. Se ha establecido un muestreo en etapas que se llama, de tal forma que la unidad mínima o la unidad última es el hogar y dentro del hogar, como he dicho al principio, todas las personas del hogar deberían de participar en el estudio, aunque la participación es voluntaria, por supuesto, claro. Pero estoy segura de que, dado el interés que ha suscitado el estudio, estoy segura de que la participación va a ser alta y así yo le rogaría que todas aquellas personas que han sido seleccionadas y que recibirán una llamada en las próximas horas, que por favor accedan a participar en el estudio porque es muy importante para nosotros conocer esta prevalencia. Estamos seguros de que la comunidad va a responder, doctora Pacheco, y atenderá a esa petición. Entendemos, según escuchábamos al señor Mañueco, que arrancará como pronto este miércoles, pero pensando en la próxima semana. Pues yo creo que vamos a poder empezar un poco antes. De hecho, esta misma tarde se han empezado a citar a algunas personas que ya están seleccionadas para ver cómo responde un poco todo el engranaje del sistema. Entonces, yo creo que podremos por lo menos ir haciendo el primer contacto con los hogares. Esta primera parte que decimos que se va a entrar en contacto con todos los hogares, se les va a preguntar cuántas personas hay en cada uno de los hogares, cuántas personas están dispuestas a participar y darles ya una cita para que luego los profesionales sanitarios puedan hacer la entrevista clínica y hacer la determinación de ambas muestras. Creemos que a lo largo de la semana al menos podremos ir haciendo esta citación, que es muy importante también tener a todas las personas citadas. Y luego lo practicarán los profesionales de los centros de salud. Eso es, en aquellos centros que tengan hogares que han sido seleccionados, serán los profesionales sanitarios los que hagan la entrevista y los que hagan el test primero de digitopunción, el primer test, y la toma de sangre para hacer la segunda prueba de serología. Una pequeña duda, ¿cuándo vamos a saber las primeras conclusiones? Pues después de la primera oleada, después de las primeras 2 semanas, lo que tarden en hacer el análisis estadístico, calculo que a lo mejor puede ser una semana más, pues en torno a unas 3 semanas o así, en lo que se concluye el hacer todo el muestreo inicial y luego calcular los resultados. En otro orden de cuestiones, hoy la consejera de Sanidad, como bien sabe, en la comparecencia en las Cortes, me gustaría que le invito a usted y a los telespectadores a que veamos este vídeo donde la consejera se ha quebrado, se ha emocionado absolutamente, como médico usted también lo es, ante el recuerdo de muchos compañeros. Vamos a verlo. Celadora en el Hospital General de Segovia. Así, entre lágrimas, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se derrumbaba al recordar a los sanitarios fallecidos. Ocurría al final de su intervención en las Cortes, donde ha explicado las actuaciones realizadas frente al coronavirus, pero también para lanzar un mensaje de responsabilidad. No podemos echar por tierra todo el esfuerzo colectivo, porque si nos vamos otra vez atrás, no solamente será la salud, sino será la economía la que se quiebre del todo. No podemos tener un nuevo repunte. La consejera se mostraba especialmente molesta con algunas escenas que se veían ayer con la salida de los niños a la calle. Recalcaba que las mascarillas limitan el contagio, pero insistía en la distancia social. Pero no me protege si estoy muy pegado a otra persona, no me va a proteger. No podemos llevar a nuestros menores con nuestros mayores. ¡Ojo!
Ojo, mucho cuidado con este tipo de cosas. Casado aseguraba que es momento de establecer planes ante posibles repuntes y de diseñar la desescalada. Estamos en el momento de diseñar la desescalada. No estamos en el momento de aplicarla. Tiene que ser un proceso de aprendizaje. Si no aprendemos de esta, evidentemente puede ser terrible. La consejera también daba datos. A día de hoy hay cerca de 40.000 casos activos en la comunidad y se han gastado más de 37 millones en material frente a la pandemia, un presupuesto que podría llegar a los 90 millones a lo largo del año. Directora general, sabe bien el momento al que nos hemos referido, que hemos visto, que hemos escuchado. Además estaba molesta precisamente después del día de ayer y de ver la actitud, aunque sea en una minoría, de algunos padres irresponsables que siguen sin entender lo que nos estamos jugando. Es momento de diseñar esa desescalada, pero aún no estamos en el momento de aplicarla. Así es. La verdad es que esta mañana ha sido un momento emotivo. La consejera es verdad que se ha quebrado acordándose de compañeros que, bueno, pues que tristemente han fallecido, como también han fallecido muchísimas más personas en esta comunidad y en todo el país. Y la verdad es que estamos todos tristes por las cosas que están sucediendo. Nosotros los primeros. La verdad es que, como he dicho al principio, llevamos muchas jornadas de trabajo, estamos intentando hacer las cosas lo mejor que sabemos, pero es verdad que nos estamos enfrentando a algo que no habíamos hecho nunca o que no habíamos padecido nunca. La verdad es que tomamos decisiones casi diarias porque el escenario va cambiando continuamente y la verdad es que la situación, pues, tristemente a veces nos está superando y nos está poniendo en una situación a veces al límite de nuestras fuerzas. Es verdad que todos nos emocionamos y la verdad es que yo la entiendo perfectamente el momento porque además son compañeros suyos de atención primaria y lo vive en primera persona. Es verdad que llevamos ya un buen camino recorrido, que las cosas han cambiado mucho en estas semanas, parece que ha pasado mucho tiempo y cuando echas la vista atrás realmente no ha pasado tanto, pero las cosas que han pasado han sido muchas y muy diferentes. Y es verdad que nuestra comunidad parte de una situación de las peores del país. Es verdad que hemos tenido tasas de incidencia muy altas. Alguna de las provincias de nuestra comunidad sigue teniendo unas tasas de incidencia muy altas. Y ahora que estamos viendo que la situación va mejorando poquito a poco, la verdad es que sería triste que un paso demasiado rápido, sin esperar a valorar las consecuencias, pues pueda suponer un retroceso. Es verdad que todos estamos muy cansados porque el confinamiento nos está agotando a todos, pero es verdad que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos, porque es verdad que cuando se permite dar un paseo hay que hacerlo en las condiciones debidas, manteniendo lo que hemos recalcado siempre, que son el ABC, el distanciamiento social, la higiene respiratoria y la higiene de manos, sobre todo el distanciamiento social. Esto es fundamental. Entonces, sí que apelamos a la responsabilidad. Es verdad que en nuestra comunidad no se vieron imágenes como sucedieron en otras comunidades autónomas, pero seguimos apelando a la responsabilidad. Seguimos confinados y hay que hacer las cosas con sentido común, porque un retroceso puede poner en peligro de nuevo a personas. Estamos viendo que la enfermedad no afecta por igual a todo el mundo, no sabemos todavía cuál es lo que hace que unas personas lo pasen como una infección banal y en cambio en otras tenga esas consecuencias tan dramáticas que estamos viendo. Así que apelar, como hace la consejera todos los días, a la responsabilidad individual y colectiva. Pues agradecemos además que insista en esas recomendaciones. Apuntaba Verónica Casado, la consejera de Sanidad, que un repunte sería fatal, que no nos lo podemos permitir y depende en gran medida de esa responsabilidad ciudadana. Así que no está de más el seguir insistiendo. Ya para ir finalizando, nos gustaría saber, directora general, ¿quiénes son los nuevos contagiados? Hablaba de ese periodo de confinamiento. Estamos comenzando la 7ª semana en casa. ¿Quiénes siguen engrosando las listas de los contagiados? ¿Son los trabajadores que se incorporaron a actividades como actividades no esenciales? ¿Son los que, o somos los que no hemos dejado de hacerlo? ¿Son las personas mayores que viven en las residencias? Pues fundamentalmente son
Personas mayores, efectivamente. Estamos viendo que muchos de los diagnósticos que se están haciendo con los test de anticuerpos totales corresponden sobre todo a personas mayores de 70 años. Entonces, efectivamente, en estos últimos días se han hecho muchos test en residencias. A veces los test de anticuerpos hay que refrendarlos con pruebas de PCR para confirmar los diagnósticos, y estamos viendo que efectivamente hay muchas personas en residencias, o un porcentaje importante son personas del ámbito de las residencias de las personas mayores. Hay un porcentaje pequeño que siguen siendo profesionales sanitarios, afortunadamente cada día un poquito menos, pero todavía hay un porcentaje de profesionales sanitarios que también están dando positivo. Con respecto a los trabajadores que se han incorporado, pues es verdad que ya se inició esa incorporación de trabajadores, pero también es verdad que se ha iniciado de una forma escalonada. Yo creo que los empresarios han sido conscientes también y estaban preocupados por la situación que se podía generar en las empresas, y entonces esta incorporación al trabajo también se ha hecho de una forma escalonada. Y realmente ahí no hemos notado todavía el efecto de la incorporación. Como le digo, hasta ahora yo creo que representan más a personas de las residencias de personas mayores y trabajadores sanitarios. Pues, directora general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, doctora Carmen Pacheco, le agradezco sobremanera la claridad con la que nos habla, y le agradezco también que siga insistiendo en esas recomendaciones de utilizar esos alivios en la medida que lo tenemos que hacer desde esa responsabilidad. Gracias, un fuerte abrazo, y transmítaselo también a la consejera, a Verónica Casado. Muchas gracias a vosotros, Cristina. Gracias. Nos hacemos cargo del sufrimiento, del dolor, del trabajo. Vamos precisamente a seguir hablando de esas imágenes, de esa irresponsabilidad que ayer se vivió en algunas de las grandes ciudades, como Barcelona, como Málaga. El estreno de ayer dejó comportamientos de verdad irresponsables, indeseables en estas circunstancias. Interior dice que no son comportamientos generalizados, pero que van a estudiar reforzar la vigilancia. Vamos a escuchar sobre esta situación, esta irresponsable situación, que, como les digo, es protagonista más en ciudades como Málaga, Barcelona y otras de España, que precisamente en nuestra comunidad, aunque hechos ha habido también puntuales. Vamos a escuchar, les digo, al delegado del Gobierno, al señor Izquierdo. La gente ha respetado con mucho rigor las normas establecidas por el Gobierno en este sentido, y también ayer, ¿no? Creo que hay algunas imágenes ayer que son la excepción al conjunto de lo que ha ocurrido en nuestro país, y sobre todo desde luego son inéditas en Castilla y León, donde ha habido un comportamiento extraordinario por parte de la ciudadanía. Sé que es muy duro mantener el confinamiento que hemos tenido durante 6 semanas, sé que es muy duro que al haber estado tanto tiempo en casa la gente quería salir con sus hijos, y la verdad es que dentro de las normas que ha establecido el Gobierno aquí en Castilla y León se ha hecho con absoluta normalidad y sin ningún tipo de incidentes. Bueno, agradecemos esa confianza del delegado del Gobierno, pero nosotros nos hemos puesto al habla con un colaborador de este programa, con el profesor de universidad, profesor de filosofía de la UBA, José Chillón, al cual aprovecho para saludar y, como a todos los invitados y colaboradores, preguntarle cómo se encuentra. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues aquí confinado como todos, en casa, pero bien. Aprovecho para saludaros, que hace tiempo que no nos vemos. Desde luego. Pues nos hace muy felices que te encuentres bien y que nos ayudes. Oye, quisiera felicitaros, Cristina, por una razón. Mira, todo el mundo se acuerda de los médicos, y es verdad, todo el mundo se acuerda del personal de seguridad, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también hay que acordarse de los periodistas, porque ellos también son personas esenciales, sois personas esenciales en este momento, manteniendo la información, manteniendo el entretenimiento, manteniendo el teletrabajo y además compatibilizándolo con la presencia en el plató, como estáis haciendo vosotros, así que mi enhorabuena, y seguramente de parte de otros muchos. Te lo agradezco. Vamos, a que nos ayudes a entender, si es que se puede entender, no escuchar
no explicar a los pequeños lo que ocurre y la situación que estamos viviendo. Pero claro, los niños tienen que vivir un desconcierto tremendo, ¿no? Depende de la claridad con la que los padres lo vean y lo transmitan. Pero es que me es difícil, me es difícil. Sí, mira, en primer lugar, apelo también un poco a la responsabilidad, porque a veces las palabras nos traicionan. Fíjate, se nos ha colado de rondón palabras que no existen en el diccionario y que pueden afectar a la comprensión, diríamos, a la connotación de lo que significan las palabras. Por ejemplo, la idea del desconfinamiento o la desescalada. Ninguna de las dos palabras existe. Y fíjate que si lo pensamos en términos de metáfora, cuando yo escalo algo, me cuesta. Pero cuando yo escalo, ¿qué supone? Una pérdida de fuerza absoluta. Es decir, si yo me dejo llevar por la fuerza de la gravedad, yo mismo bajo la montaña. Quiere decir que cuando entendemos este periodo como de desescalada, le estamos poniendo una connotación a la palabra que es relajamiento de la norma, eliminación de la prohibición, eliminación de la barrera. Por tanto, en la propia palabra que utilizáis constantemente los periodistas, porque así la han impuesto los políticos y los médicos, está ya Gracias un poco por el matiz. de lo que estamos viviendo. Gracias por el matiz. Se me ha olvidado lo de nueva normalidad, que también cuesta, Claro, recuperación de la normalidad, mesa de reconstrucción, etc. Normalización, que es una palabra preciosísima, normalización, incluso, en fin, estadísticamente el abajamiento de la curva, pero lo de desescalada implica ya una absoluta relajación de los esfuerzos. Y no estamos en ese momento, porque estamos en un momento en el que progresivamente tenemos que ir diciéndole a nuestros hijos, a nuestros pequeños y a nuestros mayores que la normalidad, recuperar lo cotidiano, ahora es un esfuerzo. Mientras que antes lo extraordinario era el esfuerzo, ahora lo ordinario es el esfuerzo. Lo ordinario es volver a recuperar lo cotidiano. Y eso es una tarea que tiene que ver con algo que, si me permite, lo explico muy rápidamente, que son con las normas. Mira, uno podría pensar, claro, ¿merece la pena el riesgo de esta salida, de esta normalización progresiva? Yo creo que sí. ¿En qué sentido? Mira, si yo, cuando uno se va a comprar un coche o cuando uno se matricula en una autoescuela con 18 años, le digo, ten en cuenta que cuatro adolescentes de 10.000 van a morir en accidente de coche. Claro, si yo me tomo en serio esto, digo, para que no muera esta gente, para que no haya accidentes de tráfico, lo mejor que puedo hacer, ¿qué es? Prohibir la utilización del automóvil particular. ¿Merece la pena el riesgo? Sí, merece la pena el riesgo. ¿En qué sentido? En el sentido en el que quien accede a ese riesgo tiene un comportamiento de respeto de normas. Y las normas están muy claras, son, digamos, muy estrictas. ¿Qué hemos vivido? Un momento en el que las normas no se sabe cuáles son. No sabemos cuáles son. Hace una semana creíamos que podíamos ir con nuestros hijos al supermercado. Hace una semana creíamos que podíamos ir con nuestros hijos al banco. Y resulta que sabemos que el supermercado, el banco y las zonas con una especial aglomeración son zonas especialmente peligrosas. Que además los niños son especialmente transmisores. En una provincia como Zamora, la incidencia del virus en los niños es 4 veces superior a la media de la comunidad. Quiere decir que todo esto tenemos que saberlo. Y con todo esto, establecer unas normas, que por cierto, ya he visto que el Ministerio ahora mismo lo acaba de hacer público en ese anuncio publicitario que vosotros habéis puesto muy bien. Es los 4 unos, sí. Una hora al día, con un solo acompañante, bueno, etcétera. Lo que no quiero volver a... Hasta un kilómetro de casa. Tiene que estar muy clara la norma, efectivamente. Tiene que estar muy clara la norma, porque... Tenemos que tener algo muy claro. El objetivo fundamental es la salud pública. Y a ese objetivo hemos cedido unas medidas que son tremendas, absolutamente tremendas, y que nos va a costar mucho trabajo recuperar. Pero atentos, porque hay otras medidas que nos van a venir muy bien. Que seamos higiénicos es una medida no solo para no contagiarnos del coronavirus, sino para una convivencia absolutamente sana. Que estornudemos mirando al brazo y no le estornudemos en la cara del otro, también es una medida muy sana. Es decir, claro. Que en este tiempo de desierto hemos ido acompasando medidas que son muy difíciles de asumir, pero otras que son muy educativas y muy pedagógicas. Que nos van a venir muy bien. Nos van a venir muy bien. ¿Qué problema tenemos ahora?
El problema es que no somos alemanes y esto tenemos que asumirlo. Y como no somos alemanes, nos cuesta mucho las subidas y nos vamos muy rápido en las bajas. Nosotros somos... no le estoy viendo, apenas. Y el sur de Europa tiene una cultura. ¿No me ves? No, te veo con la cara cortada demasiado tiempo y quiero verte mejor. Vamos a ver si podemos recuperar mejor y estar más centrado. José, tú no, ¿eh? tu imagen en el monitor. Pero efectivamente, como decías, aprovechando esta trágica situación que estamos viviendo, excepcional situación, sí que hay que quedarse con lo bueno. Y sobre esas cuestiones positivas está la higiene, está el saber, porque vamos a cambiar un poco en un país como el nuestro, donde nos acercamos sin cortarnos lo más mínimo a todo el mundo. Demasiado, le damos 1000 besos, que fuera de nuestro país se ve raro, se ve raro. No sé si vamos a poder volver a esa situación. Probablemente en un tiempo no, hasta que no haya vacuna, pero también hay una cosa muy interesante. Fíjate, es muy fácil seguir una norma que empieza por no. Por ejemplo, si yo te digo, no te acerques, es muy fácil que tú me respetes, que significa que no te acerques. Simplemente, cuando tenemos un no delante, es muy fácil respetarlo. Es decir, el confinamiento ha sido muy fácil, porque era no salir. Y no hay nada más que pensar, no hay nada que pensar. El problema es ahora con el sí, y con el cómo, y con el cuándo, y con el proceso. Entonces tenemos que aprender a ser muy creativos. Van a tener que aprender a ser muy creativos los pequeños comercios que han sufrido la crisis. Van a tener que ser muy creativos en cómo anunciarse, en cómo volver a decir que están abiertos, en qué va a suceder el día después. Van a tener que ser muy creativos, o vamos a tener que ser muy creativos, los educadores de los distintos niveles, para ver cómo vamos a volver a una situación de más o menos, de mayor o menor normalidad. Vamos a tener que ser muy creativos, también van a tener que ser muy creativos los periodistas, también van a tener que ser muy creativos los artistas. Es decir, que toda esta situación de encierro, de prohibición, de no, exige ahora una creatividad mucho mayor para volver a esta situación de progresiva, sucesiva normalidad. Y todavía una palabra que no se nos puede escapar, y es la prudencia. Mirad, también en castellano a veces el concepto de prudencia a veces chirría, ¿no? Pero la prudencia es justamente una medida que, como no es aritmética ni es geométrica, es decir, como no se puede medir, tiene que ver mucho con la capacidad personal de innovarla. La prudencia es justo lo que está en el medio de dos extremos. La temeridad, es decir, el riesgo por el riesgo, y el carácter de amedrentamiento, es decir, del miedoso absoluto que no quiere hacer absolutamente nada. Cualquiera de las dos genera neurosis y problemas. Como vais a tener una psicóloga después, lo explicará muy bien. Pero la prudencia, ese equilibrio tiene siempre pasos adelante y pasos atrás. Por tanto, no se puede imputar ni al gobierno de la nación ni al gobierno de la Junta que haya pasos adelante y pasos atrás. Más bien es una forma de éxito político, porque es una forma de ir poco a poco, mediante ensayo y error, viendo qué tipo de normas vienen mejor y cuáles otras vienen peor. Y por tanto, yo, en este sentido, el que un gobierno rectifique, el que se dé cuenta de que las primeras normas no estaban bien, y que yo no lo vería en absoluto mal, sino una forma de respeto ciudadano y de ejercicio de prudencia política, que es muy importante en este momento. Pues yo ya sabía que me ibas a sacar de dudas, querido José Chillón. Oye, ¿cómo lo vas a hacer en la facultad? ¿Ya directamente esperas a los alumnos a octubre? ¿Tú como profesor pues mira, de universidad? En la facultad, la Universidad de Valladolid, hay que decir que fue, junto con la Universidad de Salamanca, la primera, y por eso hay que agradecérselo al equipo rectoral, la primera que aquel viernes 13 decidió que los alumnos no fueran a clase, por tanto, mucho antes del estado de alarma, 24 horas antes del estado de alarma, para evitar estas situaciones complejas que estamos viviendo. Y mediante miles de formas muy creativas de evaluación, de herramientas online, con un equipo trabajando sábados y domingos. Y digo sábados y domingos porque el sábado y el domingo hemos seguido recibiendo correos de cómo implementar medidas de evaluación para el alumnado, pues, tenemos unas herramientas muy fáciles que de momento, de alguna manera,
pues están satisfaciendo esta necesidad de docencia. Teniendo en cuenta algo muy importante. Espero que nos demos cuenta de lo importante que es la presencia y la figura. Decía Juan de la Cruz, ahora en estos tiempos online viene muy bien San Juan de la Cruz, decía que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura. O sea, si yo te quiero estar contigo y poder tocarte, porque si no, digamos, sin presencia y sin figura no hay amor que se resista, ¿verdad? ¿Quiere esto decir que ahora mismo vamos a empezar a valorar, gracias a Dios, ¿no?, la importancia de la presencia y de la comunicación del docente hacia el alumno y del alumno hacia el docente? Pero mientras tanto nos mantenemos en esta situación de comunicación online, de clases también virtuales y de exámenes también virtuales. También, hablaremos de ello también, ¿eh? Pero me gustaría que estuvieras más presente en las tardes de este programa, José Chillón, como lo has hecho hace tiempo, así que conectaremos contigo no tardando para evaluar y valorar la actualidad, que hay mucho todavía, como dice, que hay mucha plancha, hay mucha tela que cortar. Gracias. Gracias a ti. Cuídate. Un abrazo, gracias. Bueno, vamos con Marta Marciel y con vídeos, seguro Marta, singulares, originales. Nos decía nuestro colaborador que hay que poner a prueba la creatividad. Pues también los telespectadores, los castellanos y leoneses, la ponen diariamente. Y lo que es más importante, agradecemos, que nos lo mandan. Claro, es que están desarrollando su creatividad, su imaginación y todo el rato nos lo mandan a nosotros, que es lo que queremos, que nos lo manden al 678-626-106. Y además de su imaginación nos están mandando vídeos para el reto de Pepa, ese reto que en menos de un minuto, con 10 portadas de libros, con 10 títulos, tienen que crear una historia. Pues bien, hoy ha participado nuestra castellana y leonesa más joven hasta el momento, Inés. Solo tiene 6 años, pero miren qué historia más bonita nos ha mandado. Yo me pregunto si estamos aquí, en la Tierra, porque hay un oso en el cuarto oscuro que no nos deja conocer los colores de la primavera. ¿Y tú cómo te sientes? Porque cuando esté contento no hace falta la voz, sino los sentimientos. Pues ahí estaba esa participación de Inés, que con solo 6 años se ha montado una historia de lo más positiva. Y vamos a seguir viendo vídeos de los castellanos y leoneses en cuarentena, en confinamiento. Nos vamos a ir a ver a un vecindario que ellos se lo pasan fenomenal, no salen de casa, pero se disfrazan, aunque dicen que ya no pueden más. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Pues ahí estaban esos vídeos de nuestros espectadores. No se muevan, que en nada volvemos. 2 minutos y más vamos a ver.